A ver, ¿qué es la historia? Normalmente pensamos que es una colección de hechos, de datos puros y duros, ¿cierto? Pero la realidad es un poco más compleja. Cada libro de historia es, en el fondo, una construcción, una narrativa. Y bueno, hoy vamos a meternos a desarmar ese proceso para entender cómo se cocina realmente la historia. Imagínense el pasado, pero no como una película ordenada, sino como un ruido ensordecedor. Millones y millones de vidas, de eventos, todo pasando a la vez. Un caos total. El primer gran desafío para quien se dedica a la historia es justamente transformar todo ese ruido en algo que se entienda, en una especie de melodía coherente. La gran pregunta es, ¿por dónde se empieza a ordenar semejante lío? Bueno, para empezar a darle forma a este rompecabezas gigante, los historiadores tienen una herramienta que es fundamental. Pensemos que es como armar el borde del rompecabezas primero, ¿no? Nos da un marco, una estructura para empezar a trabajar. Y esa herramienta se llama periodización. Es básicamente como ponerle capítulos a la historia. A ver, la Edad Media o el Renacimiento no es que un día la gente se despertó y dijo, listo, se acabó la Edad Media. No, son etiquetas que creamos nosotros, los humanos, para poder cortar el tiempo en pedazos manejables para analizar y darle algún sentido a ese río continuo que es el pasado. Ok, ya tenemos los capítulos, pero claro, ahora hay que llenarlos de contenido. Y para eso, quien escribe la historia no trabaja en solitario. Para nada. Es más bien como el director de una orquesta llena de especialistas y científicos. Y cada una de estas ciencias es como un detective con su propia especialidad. La geografía, por ejemplo, nos dibuja el escenario del crimen, digamos. La arqueología encuentra las huellas, los objetos, la evidencia física. La lingüística, bueno, esa descifra los mensajes secretos que nos dejaron. Cada una aporta una pieza del rompecabezas que es indispensable. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. La arqueología no nos da solo datos fríos, nos da objetos que podemos ver, casi tocar, como estos petroglifos. Esto es increíble. No es una simple descripción en un libro, es un mensaje grabado en piedra, es una conexión física, real, con una mente, con una persona que vivió hace miles de años. Ok, entonces, ya tenemos los hechos, los hemos ordenado en una línea de tiempo, pero eso es solo el esqueleto. Ahora viene lo interesante, lo más complejo. ¿Qué es lo que mueve la historia? ¿Cuál es su motor? Y es aquí donde la cosa se pone buena, porque el camino se divide. Hay dos grandes corrientes de pensamiento con respuestas, bueno, completamente opuestas. A ver, pensemos. ¿Qué es lo que impulsa el cambio? ¿Son las grandes ideas, los inventos que cambian el mundo? ¿O en el fondo todo es una cuestión de economía, de lucha por los recursos? Porque, ojo, el lente que se elija para responder esto va a cambiar por completo la historia que se termina contando. Y aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado, el positivismo. Piensen en un científico de laboratorio. Solo cree en lo que puede medir, en lo que puede probar. Hechos, datos, evidencia empírica. Punto. Por otro lado, el materialismo histórico. Este es más como un economista que dice, a ver, para entender cualquier cosa, primero sigue la ruta del dinero. Para esta corriente, la economía es la base, el cimiento sobre el que se levanta todo lo demás. Entonces, si nos ponemos los lentes del positivismo, ¿qué vemos? Pues una historia donde los protagonistas son los grandes inventos, los hitos políticos, las revoluciones. Es una historia que parece ir siempre hacia adelante, en una línea recta de progreso. Pasamos de la edad de piedra a la de los metales, de los imperios antiguos a los estados modernos, todo se mide en avances tecnológicos y políticos. Pero ahora, saquémonos esos lentes y pongámonos los del materialismo. Y de repente, ¡uf!, el mismo pasado se ve completamente diferente. Los reyes, los grandes inventos pasan a un segundo plano. ¿Y quiénes son los protagonistas ahora? Las clases sociales. Su lucha. La historia ya no avanza por quién inventó qué, sino por cómo se organizaba la producción, el trabajo. Es un relato que va de la comunidad primitiva al esclavismo, de ahí al feudalismo y luego al capitalismo. Es una historia de puro conflicto económico. Y este es el punto central de todo esto. Ojo, no se trata de decir cuál lente es mejor o el correcto. El tema es entender que, al elegir uno, no solo cambian los detalles, cambia el protagonista de la película.
Dependiendo de los lentes que se usen, la historia puede ser una de héroes e inventos o una de clases sociales en permanente conflicto. Pero resulta que estos dos lentes, el positivista y el materialista, a pesar de ser tan distintos, tienen algo en común. Un problemita de fábrica, digamos. Un sesgo que ha marcado cómo entendemos el mundo desde hace siglos. Ese sesgo es el eurocentrismo. ¿Y qué es? Es la idea, a veces súper evidente y otras veces más escondida, de que la experiencia de Europa es la experiencia de todo el mundo. O sea, que la historia de Europa es la historia, así con mayúsculas. Esta cita lo resume todo, ¿no? Es la idea de que Europa es como el faro de la civilización y el resto del mundo son barcos a la deriva, esperando que esa luz los ilumine. Pone a Europa en el centro del universo y a todos los demás, bueno, en la periferia. Y ahí está el verdadero problema, porque estos modelos, tanto el positivista como el materialista, no aparecieron de la nada, nacieron en Europa, para explicar la historia de Europa. Entonces, ¿qué pasa cuando se intenta meter a la fuerza la historia de los incas o la de los imperios de África dentro de estos moldes europeos? Pues que las piezas no encajan, simplemente no funciona. Entonces, ¿qué se hace? ¿Tiramos todo a la basura? No necesariamente. La solución pasa por construir modelos nuevos, crear cronologías que nazcan de las propias realidades de lugares como América, África o Asia. Contar la historia, por así decirlo, de adentro hacia afuera, y no al revés. Veamos este ejemplo. Una propuesta para América. Fíjense, acá no se habla de feudalismo o de renacimiento. Los capítulos tienen otros nombres que reflejan lo que pasaba acá. El periodo formativo, con el surgimiento de los olmecas, el clásico, con el esplendor de mayas, aztecas, incas. De repente la historia empieza a tener otra música, ¿no? Y es que el punto clave es ese, el cambio de perspectiva. Con una cronología así, la historia de América deja de ser un apéndice, un capítulo chiquito en el gran libro de la historia europea. No, la pone en el centro de su propio universo. América se convierte, por fin, en la protagonista de su propia historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con la idea de que hacer historia no es como sacar una foto del pasado, algo objetivo y exacto. Es mucho más parecido a pintar un retrato. Hay una selección, hay una composición, hay una interpretación constante. Quien pinta elige qué destacar y qué dejar en la sombra. Y claro, entender esto nos cambia completamente el panorama. La próxima vez que tengamos un libro de historia en las manos, ya no lo leeremos igual. Dejamos de ser simples receptores de información para convertirnos en una especie de detectives, buscando las pistas de, ¿cómo se construyó esta historia? Y esa es la pregunta clave, la que siempre deberíamos tener en mente. Identificar el lente con el que se cuenta una historia no significa que esa historia sea falsa, para nada. Significa que es solo una de las muchas historias posibles que se podrían contar. Y saber eso nos da el poder de ir a buscar las otras versiones, para armar un cuadro mucho más completo, más rico y más honesto de cómo nuestro pasado se convirtió en el presente que hoy vivimos.